Es que mi hijo no era así por fulano de tal, que mi hija no era así por fulana de tal. Yo vuelvo y te digo, estamos en el mundo, yo he compartido el mundo, pero nadie puede obligarte a ti a hacer lo que tú no quieras. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio, la oportunidad que tú me das, amado Señor, de poder estar delante de ti compartiendo tu mensaje, tu palabra, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones, ministra nuestras vidas y llénanos de ti, Padre. Te lo suplicamos, amado Rey. Y ministra aquella vida que nos vea a través de estos medios en cualquier parte del mundo. Habla a nuestro ser y permítele, Rey, cada día crecer en ti. Gracias te damos, eterno Rey, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, dale ese aplauso al Rey. Génesis capítulo 38. Vamos a leer unos versículos simplemente. Verso 24 al verso 26. Y dice así la palabra del Señor. Lo tiene ahí, Génesis 38, verso 24 al verso 36. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, o sea, Tamar, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta o embarazada. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablar sobre el tema examinarse antes de juzgar a otros. ¿Examinarse qué? Antes de juzgar a otros. O sea, antes de yo juzgar a otras personas, tengo que primero examinarme yo mismo. Para yo poder juzgar a otros, tengo que yo hacerme un examen de conciencia y de cómo yo estoy para poder hablar de otra persona. Entonces, ¿sobre qué es el tema? Examinarse antes de juzgar ¿qué? A otros. Y el hombre en sí es muy fácil, es muy dado, es muy ligero de palabras. Es muy rápido en juzgar la condición o la situación de aquella persona, llámese hermano, hermana, familiar, amigo o amiga. El problema es que aquí, a través de la palabra que acabamos de leer, Dios nos va a hablar una historia de la cual en el capítulo 38 encontramos
se nos cuenta la historia de un hombre llamado Jacob y su descendencia. Jacob y su descendencia. Pero aquí en Génesis 38 nos habla de uno de los hijos de Jacob que se llamaba Judá. Y dice la Biblia que Judá era uno de los hermanos mayores, o sea, el primogénito. Y en el capítulo 38, verso 1 al 5, no lo busque, nos relata la historia de la descendencia de Judá. Y ahí nos habla de que Judá era el hijo mayor de Jacob. Y Judá tiene tres hijos. Y llegado la época, en ese entonces, tenían la cultura o la costumbre de que cuando un hijo era mayor, el primogénito, el papá debía buscarle la esposa. Esa era la cultura en el Medio Oriente. Y cuando llega la edad del hijo de Judá, del mayor, el primogénito, que se llamaba dice la Biblia que Judá, el padre, va y le busca esposa y se encuentra una mujer que se llama Tamar y se casa. La idea era que el hijo de Judá, o sea, dejara descendencia. Tenía la costumbre en ese entonces de que la herencia la llevaban los hijos primogénitos. Entonces Judá toma a su hijo, va y le busca esposa, una mujer que se llama Tamar, y se casan. Pero resulta que el hijo de Judá, Dios lo mata. Dios le quita la vida. Y no alcanzó a tener descendencia. Y Tamar quedó viuda muy joven. Para que Tamar pudiera tener el respaldo de un hogar, como cuando uno se casa. Ustedes han visto que cuando uno se casa, lo que se consigue dentro del hogar, o uno como hombre, hablemoslo así, cuando tú trabajas y dejas herencia, consigues, trabajas para los tuyos, tu esposa es amparada y pasa a heredar lo que tú conseguiste. Esa era la costumbre. Pero resulta que Tamar quedó viuda y sin hijos. Entonces, en esa época, cuando una mujer quedaba viuda y sin hijos, era desamparada. No tenía el respaldo. Imagínese una mujer viuda y sin nada. Entonces la costumbre tenían ahí de que como Judá tenía 3 hijos y la costumbre era que si el hermano moría y en la mujer no había dejado descendencia, la costumbre era que el hermano tomara la mujer de su hermano, o sea, su cuñada, y se volviera a casar. ¿Para qué? Para que le diera descendencia, para que tuviera hijos. Esa era la costumbre. Entonces, ¿qué hace Judá? Como ve que se muere el hijo mayor, entonces toma a su hijo segundo y se lo entrega
a Tamar. Entonces Tamar vuelve y se casa, esperanzada a que el hermano le iba a levantar descendencia al hermano, y Tamar no quedara desamparada. Tamar, el hijo segundo de Judá, se llamaba Onán. Mire esos nombres: Onán. Pero se casa el primer hijo, o sea, Dios le quita la vida. ¿Por qué le quitó la vida? Porque era realmente malo. Era malo. Y se casa Tamar otra vez con Onán. Pero la historia relata que también Dios le quita la vida al segundo hijo. ¿Qué varón quería casarse ahí? ¿Ah? La pregunta es: ¿por qué le quitó la vida Onán, Dios a Onán? Porque también era malvado, era malo. Y Dios decide también quitarle la vida. Y nuevamente queda viuda Tamar. Te estoy relatando la historia, ya en la casa lo lees, Génesis 38. Y vuelve y queda viuda. Entonces, llegando a ello, de acuerdo a la ley de derivato, en ese entonces, ¿qué tenía que hacer Judá? Darle su tercer hijo a la nuera. ¿Qué pensaría usted de papá y mamá si ya le dio los dos hijos y murieron en mano de ella? Judá dijo: no, me queda uno, el único hijo, y yo no lo voy a dar porque el problema no está en mis hijos sino en Tamar. Judá pensó así. Por eso se llama el tema examinarnos para juzgar a otras personas. Judá juzgó anticipado a Tamar. Y resulta y dice que, como ya vio Judá que la cosa era seria, dijo: aquí hay algo extraño en Tamar. Mi primer hijo muere con ella, vuelve mi segundo hijo y se casa con ella y vuelve a morir. Y dijo: y me queda el único hijo. Yo me imagino que Judá dijo: yo no se lo voy a entregar para que también muera en manos de ella. Y aquí vuelve y viene a mi pensamiento algo que, esto es real. Viene a mi pensamiento en aquellos años en una congregación tal, no voy a decir el nombre. Había una mujer que tenía ese mismo caso. Había tenido 3 esposos y los 3 habían muerto. Y los 3 habían muerto. Entonces llegaba alguien que le gustaba de pronto tomarle del pelo a ella. Y como ella era madre viuda, tenía unos hijos, ella sí tenía hijos. Entonces alguien dijo, esta persona decía: ¿quién de ustedes quiere partir con el Señor, los solteros? Aquí hay una hermana que ya lleva 3 en el cielo. Cuando estaba yo estudiando este pasaje, vino a mi memoria eso de hace como 20 años. Volviendo a la historia del
Génesis 38 dice que Judá no quiso entregarle al hijo al tercero. ¿Por qué murió el primero? Porque era malvado. ¿Por qué murió el segundo? Porque era malvado. Eran perversos. Y por eso Dios les quitó la vida. Ahora aquí hay algo que mirar. Judá no quiso mirar la condición y el estado y la perversidad de sus hijos. Él le echó la culpa ¿a quién? A Tamar. Dijo, le entregué 2 hijos y el problema conmigo, mis hijos ya adultos, ya en época de casarse y estaban vivos, se casan con Tamar y muere. Porque era un padre que no quería mirar la situación y el corazón perverso de los hijos. Estaba encubriendo. Y eso mismo pasa hoy en día en muchos hogares, en muchas familias, que pueden ver los hijos que están haciendo lo malo y los papás son tremendos alcahuetas. Se vuelve uno alcahueta. Ven al hijo o a la hija que está fumando o tomando cerveza como yegua soleada y siguen alcahueteándoles a los vagos y sinvergüenzas. Hermano, mira la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Todo mundo lo veía y Judá se hacía el de los ojos grandes. Se hacía el inocente. Cuando él como padre podía corregir las faltas de sus propios hijos. Y ya hay hijos dentro de las casas, dentro de las familias, que a pesar de que están adultos, mayores y quieren hacer lo que les da la gana, cuando los padres ven las faltas en las que sus hijos están ocurriendo. Por eso miraba Dios que los hijos de Judá, los 2 eran malvados, eran malos. Hablemoslo, una cosa eran en la iglesia y otra cosa era afuera. Ahora, pastor, ¿qué puede hacer uno? La pregunta es, ¿cuántos tenemos hijos? Todos, ¿sí o no? Que nuestros hijos tomen la determinación de no buscar de Dios, va y venga, porque tienen un libre albedrío. Pero que como padres vamos a alcahuetear el pecado en la casa, ya es otra cosa. No podemos. Por más, hijo, no te arreglas. Si tú no te dejas ayudar, tienes que tomar tus propias decisiones. Llámese hijo o llámese hija. Y a veces como Judá buscó una culpable. Y entonces nosotros decimos, es que el amigo, esa mala amistad, el amigo puede ser malo, pero el que determina dañarse no es el amigo, sino es tu hijo o es tu hija. Nadie se daña porque otro lo incita. Se daña es porque uno quiere y toma su propia decisión de ser un sinvergüenza, no es más. Ay, es que mi hijo, pobrecito. Pobrecito el diablo que se lo va a llevar para el otro lado si no lo corregimos. Como padres tenemos hijos. Y los hijos a veces le sacan canas a uno. Uno les dice no hagan ello y lo primero que lo hacen. No meta la cabeza allá y se van de mula. Preste atención acá.
¿Y qué dijo el Señor? ¿Por qué yo repito esa palabra de mula? Porque esa viene del Señor. Si usted sabe que el Señor dijo en Salmos 32:8: no seas como el caballo o como la mula, dijo, sin entendimiento. ¿Qué hizo Judá entonces? Buscó culpables. Míreme, hay hogares, hay hijos. Mire, yo vuelvo y te lo digo. Yo tengo 4 hijos donde yo te predico lo que vivo. Han llegado el momento en que mis hijos toman la determinación de no seguir a Cristo. ¿Yo los puedo obligar? No. Pero no les puedo alcahuetear sus vagamunderías. Y a veces uno como padre tiene que ser fuerte. Y hay padres, hay hogares que el hijo sale, llega a los 2 días borracho. Antes va y le recoge el vómito, lo que hace ahí el borracho. Hijos que se quedan por fuera de la casa y llegan al otro día como perros regañados. No, eso no es así. Ay, ¿dónde estabas, hijo? Estaba preocupado. No, un sinvergüenza, hermana. Llámele la razón, jálele las orejas. Dígame en iglesia. Oiga, ¿quién quiere bendición? Vea así que se oye más amenes. Yo leyendo esta historia, cómo Judá ignoraba, sabiendo la maldad que había en los hijos, y Judá permitía eso. Y va el Señor y les quita la vida, y empezaron a buscar culpables. Es que mi hijo no era así por fulano de tal, que mi hija no era así por fulana de tal. Yo vuelvo y te digo, estamos en el mundo, yo he compartido el mundo, pero nadie puede obligarte a ti a hacer lo que tú no quieras. Si tú lo haces es porque es tu propia decisión. Si tú quieres ser un vago irresponsable, no es por eso, es porque tú quieres serlo. Y eso es lo que tenemos que mirar. Y yo siempre he dicho, y aquí estoy, y esto de pronto las mamás, es que es más las mamases muchas veces. Hay más de las mamás que se vuelven muy alcahuetas con los hijos, muy permisivas. Escuche y verán. Yo digo esto: cuando un hijo vive dentro de un hogar y tenga 18 años, pase los 18 años, aquel hijo o hija tiene que buscar trabajo y aportar con una mensualidad dentro de ese hogar, porque la Biblia dice que el que no trabaja y el que no aporta, yo no lo he dicho, usted lo dijo. ¿Sí ve? Y ya hay padres que no exigen eso. Hay padres que no exigen. Y por eso es que Judá perdió sus 2 hijos, porque eran malvados. El hijo puede tener su carrera, su profesión, lo que tenga, pero así como le alcanza para otras cosas, en la casa se paga luz, se paga agua, en la casa hay comida, tiene que aportar. La mamá le lava, le aplancha y más encima ni para un tinte le dan. Y la mamá, ay no, pobrecito, es que no le alcanza, tiene que pagar. Para otras cosas le alcanzan. Entonces, como le alcanza para otras cosas, también debe alcanzarle para que aporte, para que le den de comer. Dígame en iglesia.
¿Sí ve? Estoy hablando de los hijos, ¿no? Ahora sí pasemos a lo más bueno, porque ya veo que no. ¿Qué hace Judá? Escuche, por favor, iglesia. ¿Qué hace Judá? Como vio que sus dos hijos murieron en manos de Tamar, entonces Judá piensa y dice, bueno, si le doy mi hijo otro, el tercero, entonces Judá empezó a justificarse y va y le dice a Tamar, está bien, yo sé que la ley, esto, y a ti te corresponde pues darte mi tercer hijo, pero le dice, yo te lo voy a dar, pero es que todavía no tiene la edad para casarse. Esperemos que él madure, todavía es un inmaduro. Tiene 25 años y todavía está al lado de mami ahí esperando que le dé. Es un inmaduro. Entonces dijo Tamar, está bien. Lo que Judá quería hacer con ello, excusando a su tercer hijo, era preservar su imagen correcta que tenía Judá supuestamente. Entonces por eso Judá ponía excusas delante de Tamar. Y el tiempo pasó, maduró, ya tenía la edad para casarse, pero no se lo daba a Tamar. Y mira, aquí ya viene lo bueno, eso es lo que me impresionaba a mí. Por eso yo le digo, antes de usted juzgar a alguien, júzguese a sí mismo. Antes de quitar la espiga que hay en el ojo de tu hermano, quita el tronco que hay en tu propio ojo. El problema es que somos ligeros para juzgar y hablar de los demás cuando tú y yo estamos mal también delante de Dios. ¿Qué hizo Judá? ¿Juzgó a quién? A Tamar. Dijo, la culpable, la causante de la pérdida, de la muerte de mis hijos es ella. Pero vamos a ver qué hizo Judá y qué quería tapar. Dice la Biblia que Tamar necesitaba casarse porque era tan importante en ese tiempo que una mujer procreara, que tuviera hijos. Y mucho mejor si tenía un hijo varón que fuera el primogénito, porque la descendencia venía sobre sus hijos, la herencia. Y Tamar dice que le dijo el suegro, no, yo no te lo puedo dar porque tiene 20 y pucho de años y es inmaduro. Dice que Tamar se fue. Pero un día alguien le llegó el run run al oído y le dijo, Judá va a pasar por aquel lugar y va a ir al ver el rebaño, porque Judá era pastor de ovejas. ¿Y sabes qué hizo Tamar? Dice la Biblia que Tamar se quitó la ropa que tenía, la ropa de duelo, de luto, y se colocó ropa de color. Y más encima se envolvió un velo y se paró a la mitad del camino por donde pasaba ¿quién? Su suegro, Judá. Y dice que como en ese entonces las que en esa cultura se ponían eso, eran las prostitutas. Entonces, ¿qué hizo Judá? Judá vio a Tamar 90, 60 y 60. La vio bonita y vio que tenía ese lema de prostitución. Judá se llega a ella y le dice, ¿cuánto me cobras? Escucha acá esto, para estar y fornicar contigo. Pero Judá no sabía que era la nuera. Tamar se disfrazó, se puso el velo. Y dice
la palabra de Dios que Tamar se quita la ropa de duelo, se viste de colores y conforme a la costumbre de esa época, colocó en su rostro un velo, porque así era la prostituta. Y salió al lugar. ¿Sabes qué me impacta? Y Judá le dice: ¿cuánto me cobras, nena, para estar contigo? Para tener sexo contigo, le dijo. ¿Cuánto, nena? ¿Cuánto pides? ¿Cuánto vales? Y Tamar le respondió y dijo: dime tú, ¿qué me puedes dar? ¿Y qué cree que le dio Judá? Judá le entregó 3 cosas. Judá le entregó 3 cosas. Le entregó el collar, le entregó, el sello, le entregó el cordón y le entregó el báculo, o sea, la vara de pastoreo. Tamar le dijo: pero yo qué puedo tener. Dijo: no, yo, ¿qué quieres? Dijo: ¿tú qué me puedes ofrecer? Dijo: no, mira, yo soy dueño de un rebaño y si quieres, pues yo te pago con un cabrito. Y déjame que cuando yo llegue a la finca, al rebaño, yo te envío un cabrito con unos de mis criados. Pero Tamar no era, ya saben ustedes, Tamar no comió cuento. Entonces le dice: ¿y cuál es la garantía de que tú me puedes dar el cabrito y puedes volver? Le dijo Judá, Tamar le dijo: dame tu sello, tu cordón y tu báculo. Y cuando tú me traigas el cabrito, yo te lo volveré. ¿Y qué hizo Judá? Judá dijo: está bien. Dijo: esta es una prostituta, una cualquiera, no hay problema. Y le entregó el sello, el cordón y el báculo. Y se fue. Ya Judá se había metido en un problema. Porque cuando llegó a la finca y empieza y dice: coge el cabrito, y lo envía con el criado y le dice: vete a tal parte, en el camino vas a encontrar una mujer ramera, prostituta, y ve y entrégale ese cabrito y ella te va a entregar algo que tú me lo tienes que traer. Y se fue aquel varón, aquel amigo, y llegó allá a aquel lugar donde Judá le había dicho que estaba ya esperando el cabrito. Ya no la encontró. Ya Tamar se había ido a la casa. Entonces el amigo va al pueblo, a la ciudad, y encuentra unos varones y les pregunta y le dice: ¿tú no has visto a una mujer prostituta que estaba aquí sentada a la mitad del camino? ¿Y qué cree que le respondieron los varones? Dijo: ¿prostituta? Dijo: aquí en el pueblo no hay eso. No hay. ¿Y qué cree que hizo entonces el amigo? Volvió a la finca con el cabrito y le dice a Judá: lo hice conforme tú me enviaste, conforme tú me dijiste, y no encontré a ninguna prostituta en el camino donde tú me dijiste. ¿Sabes qué me impacta a mí? Te voy a leer lo que te relaté. Génesis 38, y lo vamos a leer para que usted pueda entenderlo mejor. ¿Ya lo tiene ahí? Verso 13. Y fue dado aviso a Tamar. ¿Te acordás que yo te dije que oyó un rum rum por ahí? Diciendo: he aquí, tu suegro sube a Tinán a trasquilar sus ovejas.
Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Neán junto al camino, porque veía que ahí que había crecido Selá, o sea, era el hijo menor, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, aquí está hablando Judá: déjame ahora llegarme a ti, mujer, pues no sabes que eras su nuera. Y ella le dijo: ¿qué me darás para llegarte a mí? Como diciéndole: ¿qué me das para tener? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes, o sea, déjame algo. O sea, una arra, como cuando uno hace un negocio. ¿Usted no ha visto? ¿Y cómo creemos? No, mire, yo le dejo esto para que quede confiada la palabra. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te dará? Te daré. Y ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió sus ropas de viudez. Y Judá envió un cabrito en las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiera la prenda de la mujer, pero no la halló. Preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de N junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y mira lo que dijo Judá. Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, dijo Judá, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste, como diciendo: yo he cumplido. Y mire qué pasa después. Después dice la palabra de Dios que llegó el run run a los oídos de Judá. Y aquí entra lo bueno. Mira lo que dice: y sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. La pregunta era: ¿Judá sabía que era de él? No, no lo sabía. Y mire lo que dijo Judá en ese entonces. Dijo: sáquenla de la casa y quémenla. Quémenla. Mira la sentencia que Judá estaba firmando. Y dice: sucedió que al cabo de unos meses, 3 meses, fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea que quemada. ¿Por qué? Porque el que fornicaba debía morir, sea apedreado, como sea, era en la ley en ese entonces. Pero cuando a ella la llevaban para ser quemada, ¿qué cree que dijo? ¿Qué pasa cuando alguien está frente a un juez en una sala para ser condenada? ¿Tiene algo que decir el culpable? ¿Tiene cómo defenderse? ¿Y qué cree que dijo Tamar? Levantó la mano. Y Tamar dijo estas palabras. Verso 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas. ¿Qué cosas? Estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas: el sello, el cordón y el báculo.
Judá da una orden que la maten, que la quemen. Pero cuando ella iba a ser sacada y quemada, ella dijo, no, un momento, sí estoy embarazada, sí. Y 3 meses, sí, dijo. Pero dijo, de quien yo estoy esperando este hijo, ustedes ni siquiera tienen idea. Dijo, diles que de aquel varón quien es dueño de estas cosas, estas prendas, él es el padre de mi hijo. ¿Usted se imagina cómo le cayó ese baldado de agua a Judá? Imagínese. El que le levantó descendencia no fue el hermano, sino el papá. Y mira lo que sigue diciendo ahí. El verso 26. Y aquí es donde centro lo que se llamaba el tema. Examinarse para juzgar antes de juzgar a otros. Y Judá la había juzgado. Judá había criticado de ella. Yo no sé qué tanto dijo, pero la culpa de la muerte de sus 2 hermanos, de sus 2 hijos, perdón, se la echaba a Tamar. Y el verso 26 dice así. Entonces Judá los reconoció y dijo, mire la persona que reconoce una falta. Más justa es ella que yo. Y primero que había dicho, es una malvada, quémelan. Porque a veces juzgamos por las apariencias. A veces somos ligeros en juzgar y criticar a otras personas. Y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Zelán mi hijo y nunca más la conoció. ¿Y sabes cómo termina la historia? Que Dios puede hacer las cosas, es soberano como Él quiere. Y es un Dios de misericordia. Dice la Biblia que Judá reconoció y dijo ella, él que era más justa que ella. Ella era más justa que él. ¿Y cómo termina esto aquí? Dice la palabra de Dios, cuando tú lo leas en casa, Génesis 38, dice que Dios, en medio de lo que Tamar hizo, porque se sentía mal, porque no iba a tener descendencia ni herencia, y vio al suegro que le estaba mamando gallo con el otro hijo, entonces ella se disfrazó. ¿Eso era condenable? Sí, porque estaba ¿qué? Fornicando, aunque ella estaba soltera, pero para poder tener relaciones tenía que casarse primero. Y dice la Biblia que Dios le dio 2 hijos varones, 2 gemelos o mellizos, que llama así, ¿o no? Mellizos. Por falta de uno le dio 2, como diciendo, cada hijo sustituye cada uno de tu esposo que murió. Dele ese aplauso al rey, hermano. ¿Ah? ¿Usted quiere ver ello? ¿Dónde está? Mire el verso 27. Aconteció que aquel tiempo de dar a luz Tamar, he aquí habían gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba luz, sacó la mano el uno y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. O sea, ¿de quién era? Que estaba reemplazando a quién.
al primer esposo. Resulta que si el tercer hijo se hubiera casado con Tamar y hubiera tenido un hijo, ese hijo, aunque era de él, tercer hijo, no era hijo real de él, sino que venía a ser hijo del primero. Y por eso dice, mira, uno cuando lee la palabra dice, wow. Y sucedió, verso 28, cuando daba luz que sacó la mano el uno, la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, o sea, como lo llamamos nosotros, un pedazo de lana, yo qué sé, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su mano, el que tenía en su mano el hilo de grana, llamó su nombre Sara. Mira cómo es Dios. En medio del dolor de Tamar, ¿a dónde me lleva esto? Y lo que nos quiere enseñar el Señor. Aquí nos enseña que nosotros, siendo llamados a juzgar a las demás personas, sino que debemos examinarnos a nosotros mismos primero para juzgar a otros. El problema es que nosotros, escúcheme acá, yo soy uno y te lo voy a decir, yo a mis hijos los conozco en la casa, fuera de ella no sé quiénes son. ¿Estamos? Ya hay familias, hay padres que ven a sus hijos cómo son afuera y los errores que cometen, y como si nada sigue la vaina. Hermano, es tiempo de corregir, de no hacernos los de las orejas grandes, ojos grandes. Si vemos que uno hijo está cometiendo error, hay que llamarlo a la alineación. Así no le guste, así tuerza los ojos o haga lo que quiera, pero hay que corregirlo. Y en la casa donde decimos que mora Dios, si mis hijos no buscan de Dios, ahí hay reglas y se tienen que cumplir. Así es de sencillo. Que si yo en mi casa vivo con mis hijas y el mañana me llegan a llegar tomadas o borracho, le toca que empaque su maleta y por aquí es más derecho. Porque escúchame esto, familia. Un día tú y yo vamos a morir, y que no nos pase lo de Elí. ¿Cuántos conocen la historia de Elí? Elí era un alcahuete que veía la maldad, el pecado de sus hijos y se hacía el de los ojos grandes. ¿Y cómo cree que murió él? ¿Y cómo cree que murieron sus hijos? Dice que cuando le llegó la noticia a Elí, él estaba sentado en una mecedora. Yo me imagino, ¿y usted no se ha imaginado cuando tenga 100 años usted en una mecedora? Yo sí me he imaginado. Allá, papá y mi amada llevándome el tinto. Y dice que Elí estaba en esa mecedora y cuando escuchó la noticia se fue para atrás y se desnucó. El padre que ama a su hijo lo corrige, así esté mayor de edad. Si yo veo a mis hijas que están casadas y les veo un error, yo las llamo a cuentas. Padre, es hora de corregir, pero primero examinémonos a nosotros mismos, porque yo no puedo exigir si yo no doy ejemplo en la casa. Yo no puedo decirle a mi hijo o a mi hija, no hagas aquello cuando yo lo hago, cuando no tengo autoridad,
Cuando veo que mis hijos están mal, hay que corregirlos, hay que llamarles a cuenta y decirle: hijo o hija, esta casa no es un hotel para que usted llegue a la hora que le dé la gana. En la casa te voy a contar algo. Mis hijos han cometido errores, sí, porque son humanos, y tampoco los estoy justificando. Pero en la casa a las 10 en punto, escucha bien, yo le echaba pasador y llave a la puerta. Mi hija salía de estudiar a las 10 de la universidad y yo ya sabía qué tiempo se echaba de la universidad a la casa. Y como 1 o 2 veces le tocó volverse de la puerta de la casa a quedarse donde sus amiguis, porque la casa estaba echado llave ya. La casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Dígame, en iglesia. No es nomás acá, es tu casa, es donde tú vives. Y si tú eres cristiano y eres sacerdote y eres cristiana, en tu casa tiene que haber orden con tus hijos. Yo sé que a los hijos les duele eso, y más a la mamá. Uy, que las mamás a veces se propasan de alcahuetas. Ese no es el caso de mi esposa, así es que ni la mire. Ese no es el caso de mi esposa. Mi esposa es mano dura también en la casa con los hijos, porque sabemos que un día vamos a rendir cuenta. Tú no vas a rendir cuenta por el hogar de tu hermana ni de tu hermano. Tú no vas a rendir cuenta por el hogar del vecino ni de los vecinos, ni de tu tío ni de tu tía. Tú y yo daremos cuenta por lo que Dios nos entregó un día. ¿Y qué te entregó a ti, varón? Una esposa, un hogar, una familia. Y entre ese núcleo están tus hijos. Y tú como esposo, como varón, como sacerdote, eres el responsable de que si en tu casa marcha bien o marcha mal. Así es la vida. Por eso es que a veces la palabra dice que es como una espada, ¿no? ¿Qué hace? Traspasa, corta para allá, pero para acá también. Es como un martillo, les da y me da también. Es como un espejo, les muestra los errores que están cometiendo en tu casa y a mí también me muestra mis errores. La palabra no es solamente para unos, la palabra es para todos. Iglesia, como decía, tenemos tiempo de cambiar. Todos sí. Yo soy el primero que tengo que cambiar, porque soy humano y tengo errores. Yo soy el primero que tengo que autoexaminarme. Por eso Pablo dijo en 1 de Corintios, por favor. A veces estos temas no gustan, porque ¿a quién le va a gustar que le digan? ¿A quién le va a gustar a uno que le digan que uno es un padre alcahueta o una madre alcahueta? A nadie. Pero así es Dios. Él echa sal encima de la herida para que al menos se acuerde cuando le arda. ¿Qué dice? Por eso Pablo llama, dice acá, pruébese cada uno. Pablo en 1 de Corintios capítulo 11 está hablando de la cena. El problema es que a veces en esa iglesia en Corinto tomaban la cena y el uno criticaba al otro y el otro al otro porque no tomaba la cena. Hermano, si tu hermano no puede tomar la cena, a usted lo que tiene que hacer es
no criticar, no juzgar. Ore para que Dios le apareje las cosas y toque el corazón de su hermano. Mire lo que dice el verso 28 de 1 Corintios 11. Por tanto, cada uno a sí mismo, pruébese cada uno a sí mismo, o sea, examínese a sí mismo primero. Sin discernir, dice, pruébese a sí mismo y así coma, beba de la copa. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. El problema es que nosotros somos, ¿quiere que le diga algo? El único que pone así el dedo, ¿quién es? Dígalo, iglesia. ¿Alguien dijo Dios? ¿Quién dijo? El único que hace así, ¿quién es? Es el acusador. Es el diablo. Porque Dios nunca te acusa. Y yo me pregunto a veces, yo no sé de dónde tantos, a veces es que el diablo me acusa. Es que el diablo esto, yo no sé de dónde tantos dedos tiene el diablo para acusar a todos. Es nuestro problema como humanos, que somos ligeros para hablar, ligeros para acusar. Pero cuando yo lo llamo pelacobre, cuando nos llaman a pelar cobre de fulano, fulana, eso tiempo nos falta, pero póngala a orar, no sabe ni lo que decir. ¿Es así o no es así, iglesia? Pase, ora. Ay, pero yo ¿qué hago, pastor? ¿Qué oro? Y se encuentra con la compinche y le falta tiempo. Uy, me voy, hola, porque ya llevamos 3 horas aquí hablando cháchara. Pelando cobre, dice. Y no les alcanza el tiempo para orar. Ay, iglesia. Juan capítulo 8, verso 7. Mira aquí cómo la gente le quería acusar al Señor. Juan 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó Jesús, le dijo. Aquí que estaban hablando de una mujer adúltera que la iban a apedrear, ¿cierto? Porque en la ley era apedreada. Y todos corrieron hacia ella. Yo me imagino, ¿usted se imagina las piedritas que cogían? ¿Ah? Ahí no era una piedrita así, yo me imagino cogiendo esas piedras así, a querer acabar a aquella mujer. Y todo mundo, imagínese todo el pueblo con piedras ahí. Y el Señor sentado y la mujer esperando a que la maltrataran y la mataran a piedra. Y le preguntan y el Señor dice, no, es que la ley de Moisés dice que el que se encuentre una mujer adulterando hay que matarla a piedra. Y el Señor Jesucristo con esa sabiduría les dijo en el verso 7: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Lo que el Señor estaba diciendo y confrontándolos, les dijo: hermanos, no sean hipócritas. ¿Por qué no se examinan primero y después apedréenla? Yo me imagino que el man que llevaba esa piedra grandota la botó y descansó. Y dice la Biblia que cogieron ellos y se fueron. Y la mujer esperando a que le llegara la primera piedra. ¿Y qué le dice el Señor? Mujer, ¿dónde están los que te juzgan, te acusan? ¿Dónde están? Dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Quedas libre, quedas absuelta, le dijo, quedas perdonada. Y ninguno. Mateo capítulo 7, por favor.
Mateo capítulo 7, verso 3 al 5. Ahí hay un título que dice: el juzgar a los demás. Vamos a leerlo desde el 1, pero léalo por favor. No juzguéis para que no seas juzgado. O sea, no haga lo que a usted no le gusta que le harían. No diga nada mal de alguien lo que a usted no le gustaría que hablen mal de usted. Si usted ve un error en una persona, en su esposa, en su esposo, en sus hijos, ore antes de juzgarles. Si ve un error en un hermano dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, o un vecino, hermano, más bien ore y calle y no juzgue. Dice el verso 1: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgares seréis juzgados, y con la medida con que mides os serás medido. ¿Usted ha oído el dicho que dicen: con la vara que mides serás medido? Verso 3: porque que miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. La viga era un tronco grande. Aquí en lo secular y en la construcción, esto que ves aquí, mira, lo que ves ahí, así atravesado, eso llama viga. O sea, para poder ver la paja, tenía que usted haber corrido esa viga grandota que tenía ahí. Esa era una viga. Dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo? Ay, es que yo le voy a dar un consejo yo. Pero primero dátelo a ti mismo. Y aquí la viga en el ojo tuyo, dice. Y mire lo que les dice el Señor: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué tremendo, ¿sí o no? Primera de Juan 1:9. Allá atrás, antes de Apocalipsis, váyase. ¿Sabes qué dice Dios? Dios es un Dios de misericordia. Primera de Juan 1:9. Pero léelo desde el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué Dios mandaba? A examinarnos primero. Por eso dijo: examínense primero antes de hablar de otros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? El Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, su verdad, no estaría en nosotros. Hermanos, el Señor está tan cerca de venir que Él nos pide que nos examinemos a nosotros mismos. La muerte está tan segura de llevarnos a todos que nos da toda una vida de ventaja. La muerte no tiene afán. Ella sabe que un día tocará tu puerta. Nos da toda una vida de ventaja. Pero que llegará un día, llegará. Y el problema, varón y mujer, joven, jovencita, niño, niña, adulto o no adulta, el problema no es morir, sino saber dónde voy a pasar una eternidad después de mi partida de la tierra.
¿Con Cristo o sin Cristo? No hay parámetros medios. El purgatorio no existe. Solo existe cielo y infierno. Existe el bien y el mal, no medio mal. No que es pintado, no, negro o blanco. Y para eso nosotros tenemos que ser conscientes cada día que Dios nos permite sobre esta tierra de cómo nos comportamos y cómo abrimos nuestra boca. Porque somos muy dados a culpar a otra persona cuando la viga está en delante de tus ojos. El consejo es que antes de juzgar o antes de abrir tu boca en contra de alguien, examinémonos primero y más bien nos vemos mejor calladitos que hablando. Porque si hablamos, dijo alguien, y perdone la palabra, la embarramos. Pero si oramos y intercedemos, podemos hacer que un pecador, que una persona que esté en su error y que no lo haya visto, si yo oro, Dios puede transformar y mostrarle su falta en el lugar secreto. Amén y amén. Dale ese aplauso al Rey. Hermano, cierra tus ojos, Padre. Te damos gracias por el privilegio, la oportunidad que tú nos das delante de ti. Te alabamos, te honramos y te exaltamos. Toda gloria, honra sea a ti. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder estar delante de ti aprendiendo, escuchando tu palabra. Guarda nuestra boca, Señor, de no hablar a la ligera, Señor. Haznos sabios y entendidos para hablar. Que cuando veamos a una persona, veamos a una persona en error, antes de juzgar, oremos por ella más bien. Señor, y si vemos errores en nuestros hijos, ayúdanos a ser sabios para poder corregir con sabiduría, para que cuando lo hagamos, el corazón de ellos no se lastime, sino por lo contrario, que ellos puedan ver a un Cristo en nosotros, Señor. Te damos toda gloria y honra a ti, Señor. Gracias porque nos enseñas cada día, cada día. Gracias por tu palabra. Si de pronto hemos defraudado a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros padres, Señor, te pedimos perdón y que nos ayude a ser cada día mejores. En el nombre poderoso de Jesús, dile: ayúdame, Rey. Si hay error en ti, pídele perdón. Y dile: Señor, ayúdame a enderezar lo torcido. Y ayúdame a cerrar puertas, Señor, que a veces han quedado abiertas y sabiendo que tenía que cerrarlas, no he querido cerrarlas, Señor. Gracias te doy, mi Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus Ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios.
llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.